hablar de la voluntad de Dios, me refiero a la voluntad que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Si buscas en tu Biblia Salmo 48, por favor, y quiero que lo leas conmigo a una voz. Salmo 48. ¿Qué dice el Salmo 48? Léelo conmigo. ¿Lo tienes? Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hacer la voluntad de Dios significa hacer la voluntad que está escrita en las Sagradas Escrituras. El rey David en este salmo nos relaciona estrechamente en cumplir la ley de Dios. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios? Muchos decimos: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Pero cuando Dios te habla directamente que tú debes hacer su voluntad, entonces ahí entramos en un conflicto bastante severo, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad descrita, como les dije, en las Sagradas Escrituras. Nosotros como seres humanos nos esforzamos por ver a Dios a través de un telescopio. Dios nos ve en todo detalle, microscópicamente, desde el principio hasta el fin. Búscate el Salmo 139:1. Yo sé que te lo sabes, pero quiero que lo busques. Quiero oírte. ¿Qué dice el Salmo 139, verso 1? Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué más dice? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué más dice? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Sigue leyendo, por favor. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Y qué más? Hasta ahí. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. La Biblia nos habla de que nada se mueve, la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Y quiero darte a entender esto. Dice la Biblia en Salmo 139: y todos mis caminos te son conocidos, y en tu libro has escrito todos los días que me fueron dados. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora mi pregunta es, y quiero que la analices: ¿todo lo que ocurre en tu vida o en el mundo está dentro de la voluntad de Dios? Ojo acá, abusados con esta pregunta. ¿Todo lo que ocurre en tu vida o en el mundo está dentro de la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Pues no. No todo lo que ocurre en el mundo o en tu vida está dentro de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que ocurre en este mundo es porque sin duda hemos decidido estar lejos de la voluntad de Dios. Dios permite. Tal vez eso sucede en la voluntad permisiva de Dios. Hijita, hijito, ¿quieres caminar sin mí? ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que hayan matado a esos 12 niños donde quiera que haya sido que sucedió? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que dentro de la voluntad de Dios están las guerras, las violaciones, el abandono de los hijos? No. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo. Romanos 12:2, ¿qué nos dice?
Búscalo rápidamente. Romanos 12:2. Quiero que lo leas. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Búscate Mateo 6:10, por favor. Y quiero que también lo leas. Amén. ¿Lo tienes? Mateo 6:10. ¿Qué dice? Venga tu reino, decía el Señor. Le enseñaba a sus discípulos. ¿Se acuerdan que era una oración? Jesús les decía, así van a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? Y estamos lejos en esa voluntad de que se cumpla aquí en la tierra lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice Dios? Como el Rey soberano del universo, Dios decreta y determina todo lo que ocurre en este mundo, todo lo bueno, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y voy a hablarte un poquito de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de Dios sabemos que es buena, es agradable, es perfecta, y es tan buena que Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así como esa palabra o ese texto, está llena la Biblia de bendiciones y de protección y de prosperidad, si hacemos la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, entonces caemos en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios se encuentra en los hechos que suceden diariamente en el mundo entero, aunque va contra lo que estipula su palabra. El Señor permite que sucedan. A los pueblos de la tierra muchas veces no les interesa tomar en cuenta a Dios en sus acciones, y el Señor lo permite. Sin embargo, esto no siempre será así, porque cuando Él venga de nuevo, dice que Él traerá juicio y terror y redención también, y el pecado nunca más volverá a ser en la tierra, ¿verdad? Pero hoy vemos tanta maldad, tanta iniquidad, se incrementa a nuestros ojos. Miren, la semana pasada las noticias han estado terribles en la televisión, es inevitable no verlo. ¿Vieron esas pobres mujeres en varias partes del país que le abrieron el vientre? Oye, eso es brutal. O sea, ¿hasta dónde está la maldad? Yo cuando pensaba en eso, yo decía, Dios, cuánto dolor en tu corazón, cuánto sufrimiento, cuánto pecado. Muchos moradores de la tierra se preguntan, ¿por qué si Dios es grande no hace nada? ¿Te has preguntado eso muchas veces? Porque Dios nos dio dominio, nos dio voluntad, nos dio autoridad y nos dijo que le amáramos voluntariamente. Fíjense que por ahí alguien decía, yo no quiero ir a una iglesia cristiana porque me dicen, levanta las manos, adora a Dios, cierra los ojos. Ay, qué flojera que me estén ordenando eso. En eso tan simple y tan sencillo nos volvemos arrogantes y soberbios y decimos, ¿y por qué hacerlo? ¿Por qué adorar? ¿Por qué cerrar los ojos? ¿Por qué hacer lo que el pastor dice? ¿Por qué hacer lo que la Biblia dice si yo no lo quiero hacer? Lo mismito es el mundo. Queremos actuar fuera de Dios. Dios se manifiesta en su perfecto amor y nos da esa voluntad permisiva. No porque sea un Dios tolerante al pecado, no nos vayamos a confundir o que nos mire con indiferencia, como el ser humano pierde el rumbo y mira, no era el plan de Dios que abortara una mujer.
No era el plan de Dios que alguien abandonara a sus hijos. No era el plan de Dios que nos apartemos de Él. Desde el principio el plan de Dios era que estuviéramos con Él en el paraíso, que sojuzgáramos, que lo amáramos. Él ha puesto al ser humano libre albedrío o poder de escoger, aunque su voluntad perfecta es que nadie, como dijimos en Juan 3:16, que nadie ¿qué? Se pierda. Pero si nadie se pierde, será entonces la voluntad de Dios que muchos hoy día no quieren y lo rechazan. Y por más que le hables de Jesús, ellos te dicen: con Él no quiero nada. Dice la Biblia que nada se mueve si no es la voluntad de Dios, si Él no lo permite. Porque Dios no quiere títeres, Dios quiere gente que le adore. ¿Sabes? Hoy en la mañana ensayamos normal, con unas pistas por allí. Los que llegaron temprano se dieron cuenta que sí metimos pista. Pero yo decía: ¿cómo yo puedo hablar de tu voluntad, Señor, si estamos queriendo seguir protocolos de adoración? Claro, es genial que haya una alabanza grande, pero Dios ha hablado a mi corazón. Y ¿sabes algo? Yo aprendí algo poderoso. Ya me cansé, por ejemplo, en el grupo de alabanza, hablarles: ya vienen, ya esto, ya lo otro, ya, no avisaste, no lo otro, ya no más. El que quiera será. Lo digo con todo mi amor y con todo respeto. Al final del día hay pistas y Dios es Dios. Yo no puedo limitar a Dios a un Dios chiquito. Y lo mismo yo te exhorto a ti esta mañana, que no hagas tu santa voluntad, porque de santa no hay nada, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios sí que es santa y es perfecta. Y yo te invito de verdad a que tú le busques, a que tú le ames, porque la voluntad de Dios es que tú vivas bien. Dentro de la voluntad perfecta de Dios vemos su deseo en Juan 3:16, que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. En 2 de Pedro 3:9 dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Anota esta cita, Ezequiel 3:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, decía el Señor, volveos de nuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y esa no es la voluntad de Dios, que tú mueras, y te vayas una eternidad sin Jesús. El que se suicida, consciente o inconscientemente, la Biblia habla que le queda un espectro o un horror de fuego. Y no es juicio, ojo acá, es que es bíblico. La Biblia habla que el adúltero, que el borracho, el fornicario, el esto, lo otro, se perderán. Hablan muchos por ahí diciendo que la salvación no se pierde. Y yo te digo que tú la pierdes, porque es bíblico. Primera de Timoteo 2, 3, 4, solo anótalo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad perfecta de Dios es su deseo, su anhelo. Pero muchas veces, queridos hermanos, no tomamos en cuenta a Dios en nuestras acciones, y de esta manera caemos en la voluntad permisiva de Dios. A veces Dios nos dice: por ahí no es, en lo simple, en lo sencillo. Por esa calle no te metas. No sé si te ha pasado que lo sientes. Por ahí no vas, por ahí no. Y tú dices: no, pero sí, o sea, tú mandas tus ángeles, Señor. A mí me pasó hace años y lo cuento, vean. Oré a Dios, llovió muchísimo, se inundaron las calles aquí en Gaviotas. Karen estaba más pequeña. Y yo le dije: Señor, guíame en qué calle yo me voy a meter. Vean acá, las calles llenísimas. Yo tenía otra camioneta. Yo dije: en esta. Y me dice Karen: no, mamá, en esta calle no, en esta no. Le digo: sí, en esta, porque yo ya había orado. Yo le dije: Señor,
guíame. Karen me dice, en esta no. ¿Quién me estaba hablando? Dios. Y que me voy en un socavón. Y salieron como 4 o 5 hombres en nuestro auxilio. Nos alzaron con todo y camioneta. Fue una cosa horrorosa. ¿Se dan cuenta que en lo simple yo oré a Dios? Le dije, guíame. Karen me dice, no. Y yo le dije, sí, ya oré. O sea, ya, ¡pum!, al hueco. La voluntad de Dios, queridos hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. En su palabra el Señor permite que sucedan esas cosas, aunque la voluntad perfecta es que nadie, dijimos, se pierda. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Ya lo leímos, pero otra vez, repítelo. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. ¿Y qué tan difícil es renovarnos, hermanos, en nuestro entendimiento? Cuando ya tenemos patrones de vidas, decimos es que así es, aunque no lo sea. Por ahí vi una imagen de un rollo de papel higiénico. Se mete así, ¿no? En el tubito del rollo, ¿cierto? Lo metes así. Bueno, pues decía, se hace mi voluntad aunque sepa yo que está mal. Y el rollo estaba aplastado, parado. Haz de cuenta que los huecos se lo intentaron hacer a los costados, pero parado. No sé si me doy a entender. Y es verdad, muchas veces aunque sepamos que eso no es correcto, decimos así es porque lo digo yo. Y esa no es la voluntad de Dios. A menudo las bendiciones de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. A menudo. ¿Qué nos dice Salmos 2:1 del verso 1 al 5? Quiero que lo busques. ¿Por qué se amontinan o por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sabes que a nadie más, cuando tú no haces la voluntad de Dios, le haces daño? Solo a ti mismo. Nadie más puede sufrir las consecuencias. Los gobiernos hoy día están viviendo las peores historias de la vida, considero yo, porque dice que no buscan. Los pueblos y sus líderes no mencionan para nada a Dios. Nada quieren con Dios. Romanos 1:22, búscalo, yo quiero que tú lo leas. Romanos 1:22 y verso 23, ¿qué nos dice? Búscalo rápido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios, ¿qué? Incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, muchas veces nosotros nos hemos hecho necios. Profesando saber la verdad, no nada más hablando de adoración a imágenes, hablando en tu vida misma. Tú sabes las consecuencias de un adulterio, tú sabes las consecuencias de una fornicación, tú sabes las consecuencias de vivir en una vida desordenada. Van a venir y van a ser terribles. La Biblia enseña que la historia humana la escriben y la desarrollan los pueblos, quienes los corrompen, y el destino futuro de los pueblos está marcado por esas malas decisiones. Entonces le dijo Pilato en Juan 19, 10 y 11: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene.
Los reyes de la tierra creen que se hacen las cosas soberanas y eternas. La voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios es grande y eterna. Salmos 33, 12, ¿qué nos dice? Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. La Biblia, desde el principio hasta el fin, manifiesta la perfecta voluntad de Dios a través de su Hijo Jesús. Y dice aquí este salmo: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Otra pregunta: ¿la maldad y la violencia que existe en el mundo actual es producto entonces de la voluntad de Dios? Dios es el dueño de todo, pero respeta nuestra voluntad y desea que rindamos nuestra voluntad a Él. Vamos a estudiar esta historia. Quiero que me sigas en el libro de Jonás. Jonás 1, del 1 al 5, y lo vamos a leer a una voz. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Jonás 1, del 1 al 5. Amén. Jehová dirigió su palabra a Jonás, no te escucho, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos. ¿A dónde? A Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para que descargara de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Jonás creyó hasta ahí que podía huir de la presencia de Dios. Y querida hermana y hermano, eso no se puede, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ni tú ni yo, ni Jonás, ni ningún otro ser humano puede huir de la presencia de Dios. La instrucción de Dios a Jonás fue: ve a dónde, a Nínive. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ninguno se perdiera. Y Jonás quería hacer su voluntad. Jonás dijo: ¿esa es tu voluntad? Muy bien, Señor. Pues no, yo me voy a Tarsis, y es más, yo voy a pagar mi pasaje con tal de hacer mi voluntad. ¿Y sabes qué? Hay gente que está dispuesta hasta pagar por hacer cosas malas, pero con el fin de hacer su voluntad. ¿Sabes que la voluntad de Dios no es que la gente consulte a los brujos? ¿Sabes que la voluntad de Dios no es que la gente adore demonios? Porque al consultar un brujo, dice la Biblia que al poner el pie, aún así tú lleves a tu hermano o a tu hermana o al vecino porque lo necesita, tú con poner un pie ahí estás haciendo lo mismo y estás pecando contra Dios. Jonás, dice la Biblia, que pagó. Hay gente que está dispuesta a pagar sea lo que sea con tal de salirse con la suya. Hay tormentas en nuestra vida que se levantan por no querer rendir nuestra voluntad a Dios. El estar cómodo, dice que Jonás, ¿qué? Se acomodó, durmió y dijo: me voy. Total, Dios, allá manda otro, levántalo tú.
se acomodó. Jonás estaba durmiendo y estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios. Vemos otra historia, esa no la vamos a leer, solo quiero que me sigas. Dice la Biblia que había un hombre llamado Abraham. Todavía no era Abraham. Y dice la Biblia que Dios se levanta y le dice: Abraham, sígueme. Sal de ¿dónde? De tu tierra y de tu parentela, y yo, que soy Dios, ¿qué? Te bendeciré. Te bendeciré grande y poderosamente. Efectivamente, Abraham hizo lo correcto. ¿Qué decisión más importante de Abraham? Decidió seguir a Dios. Ur de los Caldeos, en esa época Ur era una ciudad prominente. Abraham lo tenía todo. Era hijo de un príncipe. Qué poder de Dios al hablarle a este varón. Y Abraham sale. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Tú conoces esa historia, solo te la voy a parafrasear. Dice que otro día Dios se levanta y le dice: Abraham, te mostraré el firmamento. Tú sabes esa historia. Y si tú puedes contar las estrellas, así será. ¿Así será qué? Tu descendencia. Dios quería bendecirlo y lo bendijo. Incluso dice que le cambió el nombre. Ya no era más Abraham, sino Abraham. Dice que lo bendijo. Pero Abraham dijo: ok, Señor, si tú me vas a bendecir, tú eres Dios. Ok, que se haga tu voluntad. Se acerca Sara y le dice: amor de mi vida, Dios nos va a bendecir, pero yo soy vieja, ya no tengo ni la menstruación, ¿verdad? Y tú ya eres viejo, un hombre de 90 años. Y le va dando una ayudadita con la hermosísima egipcia Agar. Y nace Ismael. ¿Se hizo la voluntad de Dios o la de Abraham? Sí, pero Abraham lo permitió. Digo, Abraham fue el que engendró. La voluntad permisiva de Dios. Dijo: ok, Abraham, no era así. No era así. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos hecho nuestra voluntad? Te metes en una relación, sales todo golpeado, golpeada, físicamente hablando, también espiritualmente hablando, porque muchos son golpeados físicamente y te están diciendo: no es así, no es ahí, no es por ahí, ella no es, él no es, no es esta relación. No es ese marido, ese hombre ya tiene esposa. No es así. ¿Cuántas veces? Cierto, perdón, lo tengo que decir, es así. Y ahí estamos pagando las consecuencias. Abraham dijo en su desesperación: bueno, sí, qué bonita egipcia. Yo me imagino que esa egipcia era bellísima, ¿verdad? Porque los árabes son muy guapos. Pero en esa voluntad permisiva de Dios, Abraham tuvo un hijo. Más adelante vemos que Sara se embaraza y tiene a su hijo Ismael. Cuando no sepas qué hacer, querido hermano, cuando no sepas hacer o no sepas qué decisión tomar, ¿sabes qué? No hagas nada. Si estás molesto, si estás molesta, si estás enojada, no tomes decisiones a la ligera, porque lo harás en base a tus emociones. La voluntad de Abraham era tener un hijo, pero la voluntad divina de Dios era levantarle una descendencia incontable. Incontable. Hasta el día de hoy vemos el efecto árabe o ismaelita árabe, musulmana, como le quieras llamar. Hasta el día de hoy esa decisión afecta al mundo entero. Al mundo entero. Más adelante en el libro de Jonás habla como el mar se embravecía cada vez más. Le preguntaron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete?
Y él le respondió: tómame y échame al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Jonás sabía que en el fondo que lo que estaba viendo era o estaba sucediendo en ese momento era por su causa. Pero Jehová tenía dispuesto, dice la Biblia en el verso 17, un gran pez para que se tragara ¿a quién? A Jonás. Y Jonás dice que estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Hay veces que tenemos que pasar por caminos que Dios no quiere. ¿Qué habrá vivido Jonás dentro de ese pez? ¿Tú qué piensas? ¿Qué cosas, no? Yo me imagino que era como cuando entierran a alguien vivo, ¿no? Y se da cuenta que está 3 metros bajo tierra, no sé. ¿Qué habrá vivido este hombre ahí? No nada más el ácido de ese pez, el pez es apestoso, los peces apestan, ¿cierto? Son riquísimos, pero apestan. Eso no les quita que apesten. ¿Qué habrá vivido este hombre? ¿Cómo es posible que Jonás haya permitido tanto? Dice que el pez luego lo vomita en el lugar indicado, y Jonás se levanta, escucha, y va y predica en Nínive. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el pueblo de Nínive, todos, desde el rey hasta el animal más pequeñito, ayunó y se arrepintió. Jonás fue, no porque fuera su voluntad, fue porque estuvo 3 días y 3 noches en la panza de un pez, pero fue no convencido. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces hacemos la voluntad de Dios no porque lo amemos, sino porque pues ya ni modo? Dice que Jonás no se arrepintió en ese momento. Fue a Nínive y predicó. ¿Cómo es posible que Jonás se haya enojado tanto? La ciudad se arrepintió. Jonás se enojó porque él obedeció a Dios en lo externo, pero nunca en lo interno. Nuestra obediencia debe estar alineada con nuestro corazón. Dios no solo necesita de nuestras acciones, sino que también quiere nuestro corazón. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, Dios la rindes completamente, no a medias. En los versos anteriores de atrás encontrarás que Jonás le pidió a Dios en medio de ese pez clemencia por su vida. Cuando estaba dentro del gran pez, él estaba pidiendo y rogando que Dios no le quitara la vida. Pero después de que Nínive se arrepiente, ¿qué encontramos? Mátame. Ya no quiero vivir. Y dice que le creció una calabacera y un gusano le comió la calabacera, y él se enoja por esa planta y él hace berrinche y él, ¿cierto? Hay gente que es tal su orgullo que prefiere morirse antes de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo vamos a confiar nosotros plenamente en Dios? Dios quiere llevarnos a otro nivel y darnos todo aquello que nosotros anhelamos, pero eso Él necesita que nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios. Hay una canción que cantamos en la adoración, la de En totalidad a ti. Sabes que cuando tú comprendes esa letra, en serio, de verdad hace un rema esa letra en tu vida. Nuestro enojo es diferente al de Dios. Cuando Dios se enoja, sabes, lo hace por razones, porque Dios se enoja, Dice que Él es fuego consumidor. Dice que Él es un Dios de justicia y que Él venga, ¿verdad? Y que Él es el Dios grande, pero también dice que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. A diferencia de nuestro enojo, es que nosotros somos sin misericordia, somos gente dura. Nos enojamos porque alguien nos hirió o porque no se hizo nuestra voluntad. Pero el enojo de Dios no es por algo así, es por el deseo de nuestro corazón. Dios no quiere vernos mal, sino bendecirnos. Dios quiere que hagamos su voluntad. Búscate por favor Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 19. ¿Y qué nos dice? Léelo por favor.
¿Qué nos dice? ¿Perdón? A ver, ¿lo estamos leyendo todos? Por favor, léelo, es importante. A ver, que lo lea el pastor. A ver, dice la palabra del Señor: mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, hablando Dios aquí al pueblo, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, esa es la voluntad perfecta de Dios, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, hablando de tu voluntad permisiva, y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán para estar en posesión de ella. A los cielos, este versículo es importante, el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, dice el Señor, hoy contra vosotros o contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí está la voluntad de Dios permisible. Escoge pues, pero después de eso el Señor te aconseja y dice: la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias. Escoge pues la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. En la voluntad permisible de Dios es cuando nosotros cometemos muchos errores. En la voluntad permisible de Dios es cuando nosotros decidimos no ceder nuestro corazón o nuestra vida. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como son 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Primera de Pedro 2:15 dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo ¿qué? El bien, nosotros hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. La Biblia, queridos hermanos, es un registro de personas bendecidas por Dios cuando rinden su voluntad, pero también registra las desdichas de algunas personas que no hicieron su voluntad. En la voluntad de Dios estaba el plan que Israel fuera un pueblo teocrático, pero en la voluntad del pueblo existía la voluntad permisiva de Dios. Ellos querían ser un pueblo monárquico, y la monarquía les trajo grandes cosas a la vida. Yo te voy a decir, y con esta voy terminando: ¿cuántas veces nosotros hemos hecho nuestra voluntad? Oramos a Dios para que nos bendiga con un buen trabajo, y Dios en su perfecta voluntad dice la Biblia que nos bendice y nos da el trabajo que escogemos muchas veces. Y a veces ese trabajo nos aparta de Dios y nos separa. Y a veces queremos pedirle al Señor, ¿qué será? Hijos, hijos. Y teniendo hijos, no los instruimos. Por ahí al grupo de padres mandé algo. Y el problema de los padres es que no instruyen a los hijos en el camino. El problema de los padres es que muchas veces nos volvemos padres permisibles. Todo lo que sucede hoy en día, estamos viendo la carencia de padres.
toda esta generación de jóvenes matones, asesinos, perdón que lo diga así, es por la permisividad de los padres, porque no son padres sabios que instruyen a sus hijos. Porque Deuteronomio 6 dice: instrúyelos, háblales de mí, háblales en el campo, en la salida, en las calles, en la ciudad. Lo mismo es Dios con nosotros. Él nos habla y nosotros muchas veces no queremos hacer su voluntad. ¿Cuántas veces tú has orado por el esposo o la esposa de tu hijo, aún ya estando casados? ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has orado por los hijos para que vuelvan al camino? ¿O cuántas veces tú has orado para que verdaderamente Dios cumpla sus propósitos en ti? ¿Y cuántas veces Dios hablándonos no queremos hacer su voluntad? Los hijos son una herencia y una bendición, pero si no los instruimos, si no les enseñamos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, podemos tener muchos tropiezos. Nosotros somos seres sensibles, seres llenos de emociones, pero si permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida, estamos cayendo en el error que muchos hombres y mujeres de Dios han caído. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos esta mañana y que renuncies a tu voluntad y que le entregues tu voluntad a Dios. Dios nos da todas las cosas, pero hay algo que Él nos dejó y se los dije al principio: es el dominio propio, es el derecho de elegir libremente lo bueno o lo malo. El Señor te dice: escoge, escoge, escoge buscarme, escoge seguirme, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi pregunta es: ¿qué has escogido tú? Padre, en esta mañana queremos hacer tu voluntad, en verdad. Muchos tropiezos nos evitaríamos si permitiéramos que tú hicieras tu voluntad. Y nos enojamos cuando tú no cumples los caprichos de nosotros. Cuando pedimos una pareja y decimos: es que ese no, o esa no, o esta sí porque esta es. Y luego vienen los tropiezos. O nuestros hijos cuando tomamos decisiones erróneas. Perdónanos, Señor, porque sabemos tu voluntad, qué tú quieres en tu voluntad, y nos desviamos a hacer nuestra voluntad. Perdónanos porque muchas veces hemos sido insensatos, muchas veces. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Este mundo está como está no porque tú seas el culpable, sino porque hemos decidido no tener en cuenta a Dios. La sociedad está en decadencia porque hemos escogido lo malo. Cosas terribles están sucediendo a nuestros ojos porque se ha endurecido el corazón. Padre, por favor, ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Padre, ayúdanos de verdad a que nuestra voluntad sea alineada a la tuya. No permitas, Señor, que por un trabajo los hombres pierdan a su esposa. No permitas que por un trabajo las mujeres dejen a su marido. No permitas, Señor, que los hijos se corrompan en drogas. Rescátalos de ahí, Señor. No permitas, Padre, que los jóvenes hagan su voluntad. Haz tú tu voluntad en ellos. Guíalos, Señor. Instrúyelos en cada tiempo, en cada momento. Tu voluntad, dice tu palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Si es buena, no puede haber nada malo. Si es agradable, no podemos ser infelices. Y si es perfecta, no puede haber imperfección. Entonces lo que sucede es que no te hemos tenido en cuenta y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nos hemos salido con la nuestra, como dicen por ahí. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Yo te pido que estas palabras tus hijos la atesoren en el corazón
Y cada que tengan un deseo inadecuado, comprendan que esa no es tu voluntad, porque tu voluntad es buena y es perfecta. Cada que ellos anhelen hacer cosas indignas, se acuerden que no es la voluntad de ellos, sino tu voluntad la que debemos seguir. Porque esta carne es corrupta, este cuerpo es corrupto, Señor. Y como decía el apóstol, queriendo hacer lo bueno no lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? Pero tu sangre nos limpia, Señor. Tu sangre nos redime, nos restaura. Tu sangre nos hace merecedores de tu eternidad, de tu gloria. Gracias por tu amor que es inagotable. Gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias porque no se ha acabado o no se ha cortado tu brazo para salvar. Gracias porque tu palabra dice que de tal manera nos amaste, que diste a tu único Hijo para que ninguno se pierda. Aunque muchos dicen, es la voluntad de Dios que yo me pierda. Esa no es tu voluntad. Eso es un engaño de Satanás. Quita todo engaño, Señor. Quita todo engaño de las personas. Es que no es la voluntad de Dios de que yo sea cristiano. Esa no es tu voluntad. Tu voluntad es perfecta y es para la eternidad y hasta la eternidad. Te ruego por los hombres de esta iglesia, cada varón, que guarde su vida en santidad y honor, Señor. Que guarden su vida en santidad y honor. Te pido por cada mujer de esta congregación. No permitas que hagan cosas indignas. Sean señoritas, sean mujeres casadas o mujeres adultas, Señor. Guárdalas en tu perfecta voluntad. Porque tu voluntad es buena. Enséñanos el camino. Enséñanos a amarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.